Bien, entonces teníamos el riesgo del emisor y el riesgo de la moneda que estoy invirtiendo. Le agrego un tercer riesgo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de ver. El riesgo de inflación. Porque yo cuando compro un título público recibo una renta fija. Paréntesis, por eso se llaman instrumentos de renta fija. Sé lo que me va a rendir, la tasa de interés que me va a pagar. Pero si la tasa de interés es menor a la inflación, no fue un buen negocio porque pierdo poder adquisitivo. El sentido de todas las inversiones que ustedes van a revisar a través de los videos de la Fundación, de todo lo que tiene que ver con finanzas, de todo lo que tiene que ver con inversiones, el verdadero sentido es preservar el poder adquisitivo del dinero. Si no lo logro, es mejor estoquear mercadería, es mejor no tener una variable financiera, sino de la economía real. Dicho esto, la inflación entonces es el tercer riesgo que uno corre cuando invierte en títulos públicos. El cuarto riesgo tiene que ver con la tasa de interés que percibo, porque finalmente cuando le presto plata al Estado, el Estado me la va a devolver en determinado tiempo y me va a pagar una tasa de interés. Esa tasa de interés generalmente se divide en dos maneras. La primera, tasa fija. Ejemplo, te pago un 9%. Entonces, yo sé que me va a rendir un 9%. El riesgo es tener esa tasa fija. ¿Cuál es el riesgo? Que después suban las tasas y yo no pueda ganar porque ya me capturé en ese 9%. La segunda manera de recibir la renta es que te pague renta variable. ¿De qué manera? Por ejemplo, la evolución de los plazos fijos. Por ejemplo, la evolución de la inflación. Por ejemplo, la evolución de la tasa libre de riesgo en los Estados Unidos o en Londres, como la tasa LIBOR. Ahí, si la tasa sube, cada vez me van a pagar más. El cuarto riesgo, entonces, es tener tasa fija o una tasa que ajuste por variable. Pequeño cuento, si quieren, o camino. Primero, si yo creo que en el mundo viene una recesión, que se va a quedar, que va a crecer menos el país, etc., siempre me conviene tener un bono que pague una tasa fija, porque de antemano me garantizo una tasa alta que después va a bajar por menos actividad económica. Si creo que va a haber crecimiento económico, me conviene tener una tasa variable, porque el crecimiento económico tarde o temprano trae demanda de dinero. Como va a haber demanda de dinero, la tasa de interés va a subir y ahí voy a poder percibir más tasa. Son las tomas de decisiones previas que uno tiene que tomar al tener en cuenta estos riesgos. Y el quinto y último riesgo que le menciono es un riesgo político, un riesgo muy chiquito que se llama riesgo de rescate anticipado. ¿Qué significa? Que el Estado se preserva el derecho, siempre, en todos los países pasa lo mismo, se preserva el derecho de rescatar la deuda antes de tiempo. ¿Y por qué es un riesgo? Te van a devolver la plata antes. Pero sí, vamos a suponer que yo coloqué plata hoy en Ecuador, donde puede ser riesgoso por todo su tema político. Dicho esto, compro bonos, aguanto todo el riesgo, después le va muy bien y cuando le va muy bien me cancela anticipado. En épocas de riesgo fui inversor y cuando tengo que aprovechar que aposté bien en las épocas de riesgo, bueno, ahí me corren del camino. Por eso el rescate anticipado es un riesgo. Repaso simplemente, antes de tomar una decisión de comprar títulos públicos, 5 riesgos que usted asume. Le está prestando plata al emisor. El emisor es el Estado, por lo tanto asumo un riesgo Estado. ¿Qué tengo que mirar ahí para vencer ese riesgo o para tomar la decisión? ¿Qué tengo que mirar plenamente? Primero, ¿cómo calculo ese riesgo del emisor? ¿Es riesgoso o no es riesgoso? Ahí tengo que ver el pasado. Y en este caso me mido una cosa que es claramente subjetiva, que es medir la voluntad de pago. ¿Cómo mido la voluntad de pago? Mirando su historia. Si en los últimos 50 años 3 veces no honró sus compromisos, es un riesgo, independientemente de que hoy esté bien económicamente. Para hacer un ejemplo de la vida real, es como si usted sale en el Veraz. Si usted sale en el Veraz, seguramente le van a prestar plata, pero a una tasa más cara. Cuando los default, los no pagos de la deuda, es nuestro Veraz, es estudiar la historia a ver si somos cumplidores o no cumplidores. Eso es medir el riesgo Estado. Cuando usted considera que está dispuesto a asumir ese riesgo, que está dispuesto a prestarle porque es un riesgo que usted puede asumir, viene el segundo. Bien, ¿en qué moneda lo hago? El tercero, ¿a qué tasa de interés? Variable, fija, etcétera. ¿Le gano o pierdo con la inflación para ver el cuarto? Y por último, leer la letra chiquita, esa de los rescates anticipados. Y ahí empezamos entonces. Antes, midiendo los riesgos. Finalmente, después de todo lo que dije, usted escuchó hasta acá. ¿Qué es un bono? Un bono es la emisión de un título por parte del Estado en el cual un inversor lo compra y se reserva el derecho y el Estado la obligación de percibir un interés por ese préstamo de dinero y una amortización del capital, que es
¿Cuándo me va a devolver el Estado la plata? De acuerdo a ese grado de amortización, de cómo me va a devolver el capital, podemos obtener la primera clasificación de bonos, que puede ser, si me devuelve todo al final, por ejemplo, vamos a tocar uno de hoy. Si quieren ustedes después, en un PowerPoint que va a estar pegado también aquí, puede ir revisando cada uno de estos ejemplos que están expresados. Pero vamos a poner datos actuales. Uno puede comprar en Argentina un Bonar 10. Es un bono que vence en el 2017. Emisor el Estado Nacional. ¿Qué me paga? Una tasa de interés. ¿En qué moneda? Dólares. ¿Qué tasa me paga? 7% anual. ¿Cuándo me devuelve el capital? Todo junto, 2017. Creo que es octubre del 2017. Llega el vencimiento y me van a devolver el dinero. Si compré 10.000 bonos, vamos a suponer, y lo pagué $10.000, me van a devolver los $10.000 en octubre del 2017. Pero todos los años me va a ir pagando una renta. Esa renta es el interés que yo percibo. Ahí está el ejemplo. Ese tipo de bonos en el que te devuelve todo al final se conocen como bonos bullet. Son los más populares, le diría. La mayoría de los países emite este tipo de bonos. Hay momentos de la historia económica de un país que no goza la confianza de la gente. Y cuando no goza la confianza de la gente, ¿qué tiene que hacer? Pagar más rápido, pagar más cercano. Porque a la gente le gusta tocar el dinero, saber ir midiendo al otro si es un buen o no pagador. Yendo a la economía real, algo más cercano a usted seguramente va a ser un plazo fijo. En momentos de incertidumbre, todos hacen plazo fijo por 30 días. A los 30 días te sentás de vuelta con el oficial de crédito. ¿Te gustó? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Lo renovás por otros 30 días, por otros 30. Es mucho mejor negocio que quizás hacerlo por un año, porque recibo más interés. Pero la sensación de ir a verle la cara al oficial o ir a ver al banco y renovar cada 30 días es lo que permite en momentos de confianza poder tocar o percibir esa inversión. Con los bonos pasa lo mismo. Cuando el Estado emite en épocas de incertidumbre, generalmente saca con amortización anticipada. Un ejemplo es el Bodén 2012, este que terminó este año y este del que tanto se habló. Se emitió en el 2002, se terminó de pagar en el 2012, pero ¿cómo te pagaba el capital? Todos los años una parte. Todos los años, en realidad se tomó un par de años de gracia y pagó en 8 cuotas del 12,5. El primer año el 12,5, el segundo año el 12,5, el tercer año el 12,5 y así terminé cobrando el final. Esos con capitalización o amortización por año, adelantada, es un tipo de bono menos común, pero sí muy común en la Argentina por las épocas de, en este caso, incertidumbre que vivimos. Esa es una manera de dividir los bonos, entonces. Los bullet o los que tienen amortización parcial. Los intereses, que es el segundo riesgo que les decía, es lo que pacta pagar el Estado, el emisor, al inversor. Estos intereses los pueden pagar mensuales, semestrales o anuales o todo al final. Existen los bonos que te pagan todo al final. Se conocen como bonos de cupón cero. ¿Por qué cupón cero? Porque no hay ningún cupón desde que emitieron el bono hasta el final. No es magia esto. Esto si usted alguna vez tomó un seguro de vida, un seguro de capitalización que les dice usted pone $1.000 por año y cuando tenga 65 años va a tener $300.000. Es este ejemplo. Son bonos de cupón cero. Una lámina de $100.000 a 20 años quizás hoy cuesta $20.000. Usted pone 20.000 hoy y va a cobrar 100.000 dentro de 30 años. Es una tasa de interés normal, 4 o 5% anual. La capitalización de todo junto al final es lo que permite precisamente ese número final. Esos son bonos de cupón cero. Después tenemos los bullet que decía antes, que los intereses te los paga generalmente en Argentina, es un interés anual, que los divide semestralmente. Y en momentos de desconfianza o cuando los bonos están dirigidos a un público en general, o en particular, mejor dicho, por ejemplo, a los jubilados, que son los bonos previsionales. Los bonos previsionales, como está pensado en el jubilado, ¿cómo se emiten? También muchos al final, pero los pagos mensuales. Porque para el jubilado lo que necesita es todos los meses ir a retirar algo que lo ayude a sostener, además de lo que cobre de jubilación. El Estado, que es el emisor, planifica cómo emitir deuda de acuerdo a quiénes van a ser los compradores. Si son compañías de seguro, muy a largo plazo, porque a las compañías de seguro o los fondos de pensión quieren tener la plata a largo plazo. Si es un individual, un particular, un jubilado, por ejemplo, pagos más seguiditos porque así lo toma como un salario al capital. Acá entonces tenemos esta primer división. Un bono
es lo que emite el Estado y cómo me va a devolver la plata es esa división, el capital y los intereses.